Me gustó lo que ponen en el documento de pensar lo conceptual como herramientas, como las herramientas teóricas a las que recurro. El buen profesional es aquel que no tiene la receta o el protocolo para este caso, pero tiene muchas herramientas para creativamente buscar una resolución, ¿no? Esa es la diferencia. Yo pensaba con relación a lo que decía la compañera sobre este tema, que capaz que uno más lo que debería tener o tiene, no sé, más que normas, serían como principios, ¿no? Pero como principios a los que ha ayudado a partir de la reflexión y del trabajo, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el principio que puede tener que ver con respetar los tiempos de los alumnos, por ejemplo, ¿no? Porque me parece que los principios son como algo más general que te permiten poder actuar de diverso modo y resolver situaciones. Pero los principios también son construcciones. Claro. Y en este caso, construcciones teórico-prácticas. Vos decís respetar el tiempo de los alumnos porque sabés muchas cosas que te ha aportado la psicología, por ejemplo, y muchas cosas que te ha aportado tu experiencia práctica. A lo mejor tiene que ver también con posiciones más filosóficas, si se quiere, pero de alguna manera los principios y esos supuestos a los que adherimos, que guían, iluminan nuestra acción, también han tenido que ver con un largo proceso de construcción en el que tuvieron que ver las creencias, pero también los aportes teóricos de las teorías que te ratificaron esos principios, que te hicieron cambiar, y las experiencias en la práctica. Es decir, lo que estamos viendo como justamente el paso por la institución formadora, el paso en el que el trabajo teórico es muy importante y hay que darle su lugar. Realmente, si lo creemos importante, ¿cómo hacer para que eso que nosotros creemos bueno e importante impacte más sirva más de herramienta para estas decisiones creativas? Entonces esos principios también son construcciones, tuvieron mucho que ver las buenas teorías, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Bien, entonces decíamos esto a modo de síntesis, ¿no? Decíamos, importa muchísimo estas características de la práctica, que Susana trabaja también en algunos de sus escritos, que lo ubican como una práctica compleja, y estos otros aportes desde el enfoque práctico que nos hablan del trayecto de la formación como un trayecto, ¿no? Y esos 4 momentos que estuvimos revisando antes, con la característica justamente que los momentos de mayor impacto son los más acríticos, los más asistemáticos. Entonces habría que ver cómo logramos que los momentos más sistemáticos logren mayor impacto. Cuando hablamos de impacto hacemos referencia a aquello que tiene mucho peso en la forma en que asumimos nuestra práctica, ¿no? Claro, que haya una real apropiación, que termine por integrarte ese marco teórico y que no sea lo que nos tocó vivir, no sé, fines de los 80, principios de los 90, que el alumno se sentaba en institutos y universidades y te recitaba Cari Chemis de punta a rabo, con lo cual estaba desdiciendo lo que estos autores proponían, porque se volvían acríticos. Y respuesta desde los docentes, el temor a ser tachados por tecnicistas, porque se daban herramientas que nosotros caracterizamos en el sentido vygotiano de herramientas. Entonces, como la búsqueda de estos inestables equilibrios, porque no es tampoco un equilibrio de una vez para siempre, sino pelear cotidianamente para que esto se sostenga con lo que tiene que tener de cada cuestión. Hay La herramienta en el sentido no en un sentido tecnicista. Me estaba acordando cuando Fred intervenía. Es una responsabilidad muy grande la de los institutos de formación docente, más que se nos está colocando, y creo que eso puede ser potente para los institutos, como centros de formación docente, ¿no? Con esto de las 3 funciones, por ejemplo, distintas funciones que deben cumplir. Y creo que es un desafío muy interesante, pero muy grande, porque se supone que lo que tenemos que buscar, que lo que nosotros queremos tener, que es en
determinado conocimiento. Creo que en algún sentido tenemos más conocimientos que en la universidad. Como le escuché decir a Susana Bior hace mucho tiempo, en lugar de competir deberían complementarse, porque es verdad que la universidad tuvo más desarrollo en el contenido disciplinar, pero los institutos tienen mucho más historia y desarrollo en lo pedagógico y menos desprecio por lo pedagógico, ¿no? Entonces, si vamos a hacer centro, se supone que lo que queremos es que las teorías que circulan en la institución impacten en las prácticas, ¿no? Y entonces tendríamos que cuidarnos, comprender esto de las resistencias que presenta el hábito y cuáles serían los mejores dispositivos para trabajarlo, porque si no lo que haríamos es provocar cierto salvajismo con las teorías en el aula, ¿no? Riccieri Frondizi tiene un artículo muy viejo, muy interesante, que titula La corrupción de las ideas de la escuela nueva del aula. Y entonces con ese concepto, corrupción de las ideas, muestra cómo algunos buenos principios pedagógicos se comprendieron o mal o limitadamente en el aula y el docente hizo cierto salvajismo de eso, ¿no? De qué significaba el interés, qué significaba la actividad como centro. Podríamos utilizar ese mismo concepto para analizar lo que hizo el docente con la psicogénesis. Entonces fíjense los desastres que se pueden y me interesa esto porque justamente de lo que se trata cuando estamos diciendo hay que poner la práctica como eje, como pivote de la formación. Precisamente se trata de ver cómo las teorías, las buenas teorías, van impactando, y no como algo complementario, sino como algo que el docente se puede ir apropiando y comprendiendo cómo hacerlo funcionar eso teórico en función de la práctica. De esto se trata, ver cómo no hacemos una apropiación teórica ficticia solo para el examen, no hacemos una apropiación teórica ficticia porque al final el constructivismo lo conductivizamos y lo seguimos mirando y usando desde la otra cabeza, sino vamos haciendo un cambio de cabeza. Y ahí nos queda claro que todas las disciplinas tienen que aportar a esto, no perder de vista que están formando para una práctica que es la de la enseñanza y que se trata que se vayan apropiando lo más significativamente posible. Y que no es una tarea fácil y que hay que buscar dispositivos y mecanismos a largo plazo, ¿no? Entonces, esto, haber comprendido que el proceso de construcción del conocimiento profesional docente es algo muy complejo, fue un salto cualitativo importante que nos hace revisar el diseño formativo, darlo vuelta, poner otra cosa, no antes, sino en el medio y articulando las otras formaciones, ¿no? Que de esto se trata esta diapositiva, que fíjense cómo yo había tomado una metáfora para graficarla, que es la de la espiral. Pero bueno, el eje como el que da vuelta a una rueda alrededor, el eje es la práctica, no puede ser un espacio solo y separado de los otros. Alrededor de eso deben girar los diversos proyectos de cátedra. Y lo había pensado como espiral porque de alguna manera da la idea de un conocimiento que se va relacionando y ampliando. Y me gustó mucho, me parece muy gráfica la metáfora del remolino que ustedes utilizan en el documento, porque ahí les permite mostrar con claridad la relación entre el conocimiento disciplinar y los problemas de la práctica, y la relación entre esta articulación, entre cómo vamos de lo disciplinar a lo integrado. Es una metáfora realmente potente e interesante. Bien, y aquí me detendría porque después quería...